High definition, muy bien. Muy bien. Espera que no me pasa. Ahí está. Tiene básicamente dos funciones, la función endocrina, que es la que está dada por las células de los islotes de Langerhans, y son las que se encargan de secretar la insulina, el glucagón y la somatostatina. Y por otro lado, principalmente la función exócrina, que son las enzimas digestivas como secretina, colecitocina, tripsinógeno y miotripsinógenos, ¿sí? Que ayuda a degradar la alimentación. Está situado por delante de los vasos abdominales, está colocado transversalmente entre la segunda porción del duodeno y el vaso, y está fijado a la pared posterior a través del peritoneo. Como dijimos, tiene un conducto principal, que es el conducto de Wirsung, que es el que recorre todo el páncreas, recoge la secreción de las enzimas pancreáticas y las vierte en el duodeno a través de la papila mayor, que desemboca junto al colédoco. Por otro lado, tenemos el conducto accesorio de Santorini, que nace del conducto pancreático principal y desemboca en el duodeno, pero en la papila menor. La vascularización está dada básicamente por rama de la arteria hepática, que se llama la pancreático-duodenal superior. También está la arteria pancreático-duodenal inferior, que es rama de la mesentérica inferior, y la gastroduodenal, que es rama de la arteria esplénica. El drenaje venoso es a través de la vena porta, en las venas pancreático-duodenales, que van hacia la vena mesentérica superior y hacia la vena esplénica. Y la inervación está dada por el plexo solar. Muy bien. Tenemos algún resumen de algunas anomalías congénitas que son bastante infrecuentes, pero podemos encontrarnos con alguna de ellas. En este caso hablamos de la agenesia pancreática. Únicamente falta el cuerpo y la cola, ¿sí? La cabeza está presente, ¿sí? Mostramos acá en la imagen de la ecografía, puede verse la presencia de la cabeza y ausencia de cuerpo y cola, y en este caso puede haber hipertrofia de la cabeza como signos de compensación, ¿sí? Acá lo mismo, se ve que no hay cuerpo y cola, y en la tomografía, en un corte coronal, también vemos la presencia de cabeza con ausencia de cuerpo y cola, ¿sí? Por otro lado tenemos quistes congénitos, ¿sí? Estos pueden estar relacionados con la enfermedad poliquística renal, ¿sí? Hepática, también en el vaso. Son quistes que pueden ser muy submilimétricos, hasta quistes un poquito más grandes, de 3 a 5 centímetros. Y acá tenemos la imagen en la ecografía, donde se ven múltiples imágenes quísticas en proyección, en este caso de la cabeza pancreática, ¿sí? Pueden estar relacionados con el síndrome von Hippel-Lindau, que se habla de mangioblastomas cerebelosos, retinianos, feohemocitomas, SEA renal, quistes pancreáticos y tumores neuroendocrinos pancreáticos. Otra de las anomalías congénitas que podemos tener en páncreas es la fibrosis quística, ¿sí? Acá hay un gen que codifica una proteína conductora que hace que la secreción sea mucho más espesa, ¿sí? Hay una afectación en la secreción de bicarbonato, así como también de sodio y agua. Eso hace que esté la secreción como más rica en proteínas y mucho más espesa. Lo que puede generar una obstrucción del ductus y obviamente desintegración del parénquima pancreático, ¿sí? Eso obviamente lleva a la fibrosis y al reemplazo graso, ¿sí? Entonces en la tomografía lo podemos ver como muestran estas imágenes, coronal y axial, un páncreas completamente reemplazado por tejido adiposo, ¿sí? Fíjense acá también. Y esto se relaciona con la fibrosis quística. En la tomografía vamos a ver un aumento de congenicidad de la glándula pancreática por la infiltración adiposa, ¿sí? Bueno, acá tenemos otra de las anomalías que es la más frecuente, se llama el páncreas divisum, ¿sí? En este caso hay una afectación a nivel de los conductos, ¿sí? Habitualmente, como dijimos, el accesorio y el principal se comunican. En este caso está completamente separada la comunicación entre estos dos conductos, entonces uno va a drenar la región dorsal del páncreas y el otro va a drenar la región ventral. ¿Qué es lo que pasa? El páncreas dorsal va a drenar en la papila menor y solo la porción ventral, que es la más pequeña, va a ser en la papila mayor. O sea, va a haber una sobrecarga en la papila menor y esto puede llevar a mayor frecuencia de pancreatitis, ¿sí? Que obviamente va a estar limitada más hacia la cara dorsal, ¿sí? Que es la que va a estar afectada. Entonces acá tenemos unos esquemas, ¿sí? Donde se ven los dos conductos drenando por separado, ¿sí? En este caso, este va a ser el Santorini, que va a drenar la parte dorsal del páncreas y va a desembocar en la papila menor, y el conducto de Wilson, que en este caso va a ser el menor, junto al colédoco, desemboca en la papila mayor.
¿sí? Hay algunas variantes, pero básicamente de eso se trata esta patología, ¿sí? Obviamente que lo que nos va a permitir diferenciarlo es la dilatación, ¿sí? O sea, si no es muy difícil poder determinarlo. En este caso, fíjense cómo el conducto de Santorini está mucho más dilatado, es el que recorre la mayoría del páncreas y desemboca en la papila menor, ¿sí? La parte dorsal va a estar en la papila mayor. Y en esta imagen de una colangioresonancia podemos ver cómo el colédoco desemboca en una papila y cómo el conducto principal, en este caso sería el Santorini, en este caso, va a desembocar en otra papila diferente que es la papila menor. ¿Sí? Bueno, una de las principales patologías que vemos muy frecuentemente acá es la pancreatitis aguda. Ya tuvimos un adelanto el viernes en el pase. Pero bueno, básicamente es importante mencionarla primero por la frecuencia que tiene y por la alta mortalidad, ¿sí? La mayoría, por suerte, son leves y en un menor porcentaje son severas, ¿sí? El porcentaje de mortalidad es del 10 al 30%, y como mencionó el doctor el viernes, hay dos tipos, ¿sí? Tenemos la hematosis intersticial, que por suerte es la más frecuente, y después la necrotizante, que es la más grave. Entonces, la pancreatitis aguda es básicamente una condición inflamatoria de la glándula pancreática que va a causar injuria local, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, fallo orgánico y muerte, ¿sí? El manejo ha mejorado la vida de los pacientes porque hay una mejor comprensión de la fisiopatología, también mejor arsenal terapéutico, así como también avances en el soporte nutricional, correcta utilización de antibióticos y las mejoras de las técnicas mini-invasivas para tratar complicaciones. ¿Sí? Esto antes no era tan común. Bueno, tenemos una primera fase en la que nosotros no tenemos demasiado participación, porque la fase precoz, que es la primera semana, en imágenes no vamos a tener demasiada evidencia, y la gravedad en esta fase está dada básicamente por el fallo orgánico, por el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿sí? En cambio, bueno, que va a dar fiebre, o puede dar hipotermia, taquipnea, leucocitosis o leucopenia. En cambio, en la fase tardía, donde sí ya tenemos más relación, está dada generalmente por la complicación de la necrosis, ¿sí? Cuando una necrosis infecta, ahí nos va a dar mayor gravedad y mayor riesgo de mortalidad. Y en este caso, ahí sí estamos nosotros para las complicaciones y para poder descartar la presencia de este cuadro. Bueno, entonces, vamos a definir una pancreatitis aguda leve, una moderada y una grave, todo de acuerdo a la presencia de necrosis y de fallo orgánico, ¿sí? Obviamente en la leve no vamos a tener necrosis y tampoco vamos a tener ningún fallo orgánico. En la moderada vamos a tener necrosis, pero en este caso es estéril, si no está infectada, que eso es lo importante, y el fallo orgánico generalmente es transitorio. Se resuelve con obviamente el tratamiento antes de las 48 horas. En cambio, en la pancreatitis grave tenemos necrosis, pero en este caso infectada, ¿sí? Que eso es lo que cambia completamente el pronóstico del paciente, y la falla orgánica generalmente en este caso persiste por más de 48 horas. ¿Sí? Bueno, el diagnóstico obviamente es clínico, ¿sí? Muchas veces las imágenes no tienen protagonismo. Se basa básicamente primero en el dolor abdominal característico, ¿sí? Bien sordo, agudo, intenso en la región del epigastrio, que se puede irradiar hacia dorso, ¿sí? También el aumento de las enzimas pancreáticas como la amilasa y la lipasa, ¿sí? Hay que tener en cuenta que la amilasa puede no aumentar en las pancreatitis por alcohol o por aumento del triglicéridos, ¿sí? Puede estar normal. Y otra cosa importante es que la lipasa tiene un pico recién a las 24 horas y la amilasa tiene un pico a las 48 horas, y después tienden a descender. Las imágenes obviamente confirman el diagnóstico, y las causas ya las conocemos casi todos, ¿sí? La litiasis es la primera sin dudas, seguida por el alcohol y después todo el resto de las que mencionan la lista, ¿sí? Puede haber pancreatitis idiopáticas, en realidad que no se le encuentra la causa, habitualmente pueden ser autoinmunes, puede estar relacionada con drogas. Se supo que el consumo de cannabis, el 2% lo condiciona a una pancreatitis idiopática, así que cuidado, chicos. No quiero decir nada, pero tienen 2% el que fuma, 2% de posibilidades de tener pancreatitis idiopática. Bueno, entonces, ¿qué es importante? O sea, importante diagnosticar en las primeras 72 horas los predictores de severidad, ¿sí? Obviamente que esto tiene que ver más con un cuadro clínico, ¿sí?
pero nosotros tenemos alguna inferencia y tenemos que además conocerlo, ¿sí? Entonces, un 20% de los cuadros de pancreatitis pueden ser severos y esto lleva a una mortalidad, como dijimos, del 30%. Se usan scores muy viejos como el Apache y el Ransom. Estos tienen la complicación que se hacen a las 48 horas de ingreso y lo que determina la mortalidad, como dijimos, son el fallo orgánico durante la primera semana y posterior a la primera semana lo que determina la mortalidad es la necrosis pancreática infectada. ¿Sí? Entonces, por eso hablamos tanto de fallo orgánico, porque habitualmente es lo que tenemos en cuenta en la primera semana, y en la segunda semana, muy importante detectar nosotros la necrosis pancreática infectada. Entonces, acá hay un resumen de los criterios de Ransom y Apache, que no es necesario que lo sepamos, pero no está de más, ¿sí? Entonces es un puntaje que se adquiere en los pacientes, en el caso del Ransom, al ingreso de las 48 horas. Se diferencian si es de origen litiásico o no litiásico en algún detalle, pero no demasiado. Tiene en cuenta los parámetros que están mencionados, ¿sí? Y también se obtiene a las 48 horas, donde vamos a determinar si hay un descenso del hematocrito, ¿sí? Si hay déficit de líquidos, calcemia y todo eso, lo que le va a dar un puntaje, y eso obviamente incrementa el riesgo de mortalidad. Apache no se lee demasiado bien, pero bueno, también tiene que ver con la temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial, ¿sí? Todo esto también lo toma y va a dar un determinado puntaje que también obviamente tiene relación con la mortalidad del paciente. Bueno, ¿por qué hablamos tanto de fallo orgánico persistente? ¿Sí? Es el que dura más de 48 horas, que está afectado básicamente la parte respiratoria, la parte renal y la parte cardiovascular con la tensión arterial. Esto se llama score de Marshall, que también obviamente es un parámetro clínico, que determina que la presencia de 2 puntos o más es la presencia de un fallo de un órgano, ¿sí? Con consiguiente mayor morbimortalidad, ¿sí? Entonces también le da un puntaje, ¿sí? De acuerdo a si afecta la parte respiratoria, renal o cardiovascular, que obviamente va a ir cambiando el pronóstico del paciente. Hay otros que se pueden hacer un poquito más rápido, en este caso el BISAP, ¿sí? Que se hace en las primeras 48 horas, ¿sí? Que también determina parámetros clínicos, temperatura, frecuencia cardíaca, leucocitosis, edad, derrame pleural y todo esto, y que también es un score que a medida que va aumentando, aumenta la mortalidad, ¿sí? Obviamente que esto no nos pertenece tanto, pero no está de más saberlo para poder correlacionarlo con las imágenes que vemos, ¿sí? Bueno, entonces, el fallo de órgano y la infección del tejido necrótico, que en eso sí estamos nosotros, o pancreático o peripancreático, son los que determinan la severidad y cómo va a responder el paciente, ¿sí? Como dijimos, esto es importante en las primeras 72 horas, ¿sí? El BISAP tiene más marcadores pronósticos, ¿sí? Y la amilasa y la lipasa no tienen que ver con el tema de la severidad, ¿sí? Pueden tener una lipasa y amilasa aumentada 5 veces más, 10 veces más, y no tiene que ver con la severidad del pronóstico, ¿sí? Ni el pronóstico del paciente. Sí es importante la falla de órgano en la primera semana y la necrosis de la infectada en la segunda semana. Bueno, en 2012 es un poco más nuevo, ¿sí? Se hizo una nueva clasificación, ¿sí? Que tiene que ver con los factores reales de la gravedad en vez de algo predictivo, ¿sí? Entonces, tiene en cuenta la necrosis peripancreática y el fallo orgánico, ¿sí? Acá tenemos, lo determinan en pancreatitis leve, moderada, severa a severa, ¿sí? En la primera no tenemos falla de órganos y no hay complicaciones sistémicas o locales, y las complicaciones locales son la presencia de complicaciones de la pancreatitis, ¿sí? En la moderadamente severa podemos tener falla de órganos, pero que se resuelve en 48 horas, por lo tanto es transitoria, y también puede haber complicaciones locales y sistémicas que se tienen que resolver con el tratamiento, y en la severa vamos a tener falla de órganos persistentes, ¿sí? Multiorgánica o únicamente de un solo órgano. Bueno, diagnóstico, lo que más nos importa a nosotros. Bueno, obviamente la ecografía puede tener una sensibilidad un poquito baja para la detección de una inflamación del páncreas en un periodo muy agudo, ¿sí? Porque podemos verlo completamente normal, pero bueno, a medida que avanza, lo que uno debería buscar en la ecografía es el aumento de tamaño de la glándula pancreática, alteraciones en la ecogenicidad, generalmente se ven glándulas con áreas más hipoecoicas, ¿sí? O anecoicas, líquido peripancreático, colecciones, ¿sí? Seguimiento de las complicaciones y obviamente la guía de procedimientos, ¿sí? Si tienen que drenar algo o hacer algún procedimiento, nosotros podemos guiarlo.
¿Para qué nos sirve básicamente? Bueno, para encontrarle la causa, ¿sí? Descartar o no si es litiásica, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a buscar. Obviamente también ver cómo está la vía biliar, si se asocia o no a un síndrome coledociano. Y bueno, tiene un poquito más baja sensibilidad para la litiasis coledociana distal, ¿sí? Pero obviamente que hay signos indirectos como la dilatación de la vía biliar intra y extrahepática, ¿no? Bueno, acá tenemos una ecografía abdominal donde se ve una glándula pancreática aumentada de tamaño, ¿sí? De contornos más difusos, y fíjense que tiene una heterogeneidad en el parénquima, ¿sí? Con áreas más hipoecoicas, ¿sí? Esto habla seguramente de edema, ¿sí? Con un poco de líquido peripancreático. Bueno, entonces, ecografía abdominal, aumento de tamaño de la glándula pancreática, disminución de la ecogenicidad, pues puede ser parcheada, ¿sí? Y líquido peripancreático. Obviamente, extrapancreático vamos a ver si tiene colecciones, si hay líquido en el resto del abdomen, ¿sí? Todo eso lo vamos a buscar. Y también nos sirve para la detección de complicaciones. Si hay pseudoquistes, si hay trombosis de los vasos adyacentes, o si tenemos pseudoneurismas, ¿sí? En este caso vemos una ecografía donde se ve un páncreas difuso, aumentado de tamaño, heterogéneo, y tiene una colección por delante bastante definida, ¿sí? Se puede utilizar la econdoscopía, que en realidad básicamente sirve lo mismo que es para la litiasis coledociana en este caso. Fíjense que lo que marca cuando no lo vemos por ecografía es lo que marca la flecha, la dilatación del colédoco con la litiasis, y la colangioresonancia lo mismo, ¿sí? Más que nada para el defecto de relleno que se ve en colédoco distal, indicando la presencia seguramente de un cálculo. Bueno, la pancreatitis aguda biliar es la más frecuente, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa con el CPRE? ¿Sí? La CPRE había una discusión si es conveniente realizarla en las primeras horas o no, y se llegó a la conclusión que únicamente sirve o tiene mayor beneficio la CPRE cuando esta pancreatitis aguda está asociada a colangitis bacteriana, ¿sí? Obviamente por la obstrucción persistente lo que hace es que se infecte la vía biliar, y en este caso sí, está indicada tempranamente la CPRE con la extracción del cálculo y la papilotapia, ¿sí? Bueno, entonces, obviamente el laboratorio, que va a ser la parte clínica, va a medir la respuesta inflamatoria, a ver cómo va eso, ¿sí? Apache y Ransom, que son lo que usan los médicos clínicos, y nosotros nos vamos a ocupar del índice de severidad por tomografía, ¿sí? Entonces, ¿para qué nos sirve la tomografía? De inicio no tiene demasiada indicación, salvo en casos de pacientes que están muy mal clínicamente, que están sépticos, o que uno sospecha necrosis infectada, ¿sí? En esos casos sí podemos hacer una tomografía precoz, pero si no, la indicación es un poquito más tardía, ¿sí? Entonces, confirma el diagnóstico en caso de dudas, ¿sí? O sea, en caso de que uno no esté tan seguro de que la tenga, ¿sí? Define la gravedad del cuadro local, que en eso sí tenemos que estar muy atentos nosotros, y obviamente la identificación de complicaciones, ¿sí? Si tenemos colecciones peripancreáticas, y fundamentalmente si tenemos necrosis glandular, y fundamentalmente si tenemos necrosis glandular infectada, que eso es lo que tenemos que mencionar en el informe. Bueno, acá tenemos una pancreatitis leve, ¿sí? Es una pancreatitis intersticial de edematosa, en este caso no hay presencia de necrosis, ¿sí? Se ve una glándula pancreática un poco aumentada de tamaño, tampoco es tan marcado el aumento, sí está asociado al edema de los planos grasos adyacentes, ¿sí? Con un poquito de líquido. Muestra la fase sin contraste y con contraste, ¿sí? El páncreas habitualmente en la fase arterial tiene que aumentar homogéneamente al menos 40 unidades de Humphreys, ¿sí? Bueno, acá otra imagen también, bastante similar, ¿sí? Un páncreas levemente aumentado de tamaño, y la reticulación, o sea, la heterogeneidad del tejido graso adyacente, ¿sí? Esto habla de una pancreatitis por ahora leve, ¿sí? Hay que ver cómo evoluciona. Bueno, en este caso tenemos un cuadro de pancreatitis más severa, donde vemos sus colecciones líquidas más importantes, ¿sí? Y fíjense que ya el parénquima pancreático no realza homogéneamente, sino tenemos un área de menor densidad de hipotenuación a nivel del cuerpo y cola pancreática, ¿sí? Esto puede ser tranquilamente edema, pero lo que se descarta es que no sea, se tiene que descartar es que no sea necrosis, ¿sí? Habitualmente necrosis es después de la primera semana, ¿sí? Bueno, ¿por qué tenemos que mencionar en el informe qué porcentaje de necrosis tiene la glándula pancreática? Porque esto cambia el panorama del paciente, ¿sí? O sea, cambia el pronóstico del paciente. Entonces, en este caso, fíjense que hay un área hipodensa, ¿sí? Mal definida a nivel de, parece, proceso uncinado, cabeza pancreática, y que está afectando, no se ve la glándula entera, pero crean que aproximadamente menos del 30% de la glándula pancreática, ¿sí? Lo mismo que en la imagen de abajo, ¿sí? Más afectada la cabeza y un poco de cola, ¿sí? Tiene una colección por delante de la cabeza, ¿sí?
Acá tenemos una necrosis que afecta aproximadamente el 30-50% de la glándula pancreática, ¿sí? Fíjense que está afectado más que nada el cuerpo, mucho más, más grave que la anterior. Y bueno, hay que ver cómo sigue la evolución de este paciente. Y en estos casos de pacientes que tienen afectado más del 50% de la glándula, fíjense que acá ya perdió completamente la densidad habitual de la glándula pancreática, ¿sí? Ya está reemplazado completamente por esa imagen hipodensa, mal definida, ¿sí? Respeta un poquitito la parte de cabeza pancreática, pero el resto está completamente afectado. Se asocia mucho más líquido libre, ¿sí? Y en este caso también litiasis vesicular, ¿sí? Lo mismo la imagen de la izquierda, donde se ve también la marcada necrosis de esta glándula, ¿sí? Con mucho líquido libre. Acá tenemos en caso de necrosis más tabicadas, más septadas, fíjense que están más contenidas, pero reemplazaron completamente la glándula pancreática por estas imágenes, ¿sí? Lo importante es mencionar que en este caso tiene una necrosis de más del 50%, pero no se ven signos de infección de la necrosis, ¿sí? Si el paciente empieza con fiebre o mal estado general, uno puede repetir la tomografía para poder ver si hay infección de esa necrosis, ¿sí? Entonces, tenemos el índice de severidad por tomografía, es la escala de Baltasar, ¿sí? Como mencionamos el viernes, obviamente la A es el páncreas normal, el B es el que hay solamente aumento de tamaño focal o difuso de la glándula pancreática, el C, habitualmente alteración de la grasa adyacente, el D tenemos una colección única, y el E tenemos más de una colección o presencia de burbujas aéreas, ¿sí? Que las burbujas aéreas nos indicarían infección, ¿sí? Y fíjense que esto lo suma al porcentaje de necrosis, y entonces va a cambiar el riesgo del paciente, si el cuadro si es severo o no, de acuerdo al porcentaje de necrosis que tenga, ¿sí? Menor a 30% da 2 puntos, entre 30 y 50% da 4 puntos, y más de 50% tenemos 6 puntos, y con eso podemos determinar el riesgo de mortalidad del paciente, ¿sí? Obviamente a mayor puntaje mayor riesgo, y mayor riesgo de complicaciones, ¿sí? Esta es la escala de Baltasar. Bueno, la tomografía básicamente se basa en la búsqueda de complicaciones, ¿sí? La presencia de colecciones, si hay pseudoquistes, si hay necrosis y si está infectado o no. En el caso de que estuviese infectada puede dar una pancreatitis enfisematosa, ¿sí? Si tiene abscesos pancreáticos y si hay alteraciones vasculares, ¿sí? Hemorragias, pseudoneurismas o trombosis de la esplénica y de la portal, ¿sí? Todo esto lo buscamos nosotros en un paciente con una pancreatitis. Lo miramos y lo buscamos, ¿sí? Bueno, acá tenemos un caso de un voluminoso pseudoquiste, fíjense la imagen de arriba es una ecografía donde se ve una imagen quística de paredes muy finas, ¿sí? Tiene un contenido un poquito más particulado. En el caso de la tomografía también se ve proyección de la glándula pancreática, y en la resonancia, obviamente, si es de densidad líquida, uno espera que sea hiper intenso en T2 e hipointenso en T1. Obviamente, si este quiste pseudoquiste sangra, se complica, se infecta o algo, obviamente que va a cambiar la ecogericidad, la intensidad y la densidad, ¿sí? Son quistes que se forman aproximadamente a las 4 semanas post el episodio de pancreatitis aguda. No tienen una pared verdadera, por eso se llaman pseudoquistes, es un tejido de granulación que lo contiene, ¿sí? Y está formado por líquido pancreático, ¿sí? Es rico en enzimas pancreáticas, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo puede evolucionar esto? Se puede reabsorber completamente en caso de pseudoquistes más pequeños, puede persistir y dar una pancreatitis obstructiva, ¿sí? Y puede complicarse infectándose, sangrando o con compromiso vascular por compresión, ¿sí? Bueno, acá tenemos en este caso, fíjense, las áreas de necrosis, ¿sí? Que en este caso ya aparecen las burbujas aéreas. Eso nos habla de una infección de la necrosis, ¿sí? Con una pancreatitis enfisematosa, ¿sí? Y obviamente lo tenemos que mencionar en el informe. Acá en este caso hay un área de mayor densidad que, si uno mide la sonidad de Hanfield, es una fase sin contraste, por eso lo aclara. Lo más probable es que haya algo sangrado, ¿sí? Y por eso lo vemos de mayor densidad, ¿sí? Además de las colecciones que tiene alrededor del páncreas, ¿sí? Bueno, acá muestra la evolución de un paciente, ¿sí? Cómo empezó con una pancreatitis un poquito grave, pero sin infección de la necrosis, y con el paso de los días, fíjense cómo la necrosis fue infectándose, ¿sí? Y esto conlleva a mayor riesgo de mortalidad y complicaciones, ¿sí? Entonces, todas las colecciones que tenían, que eran de un tamaño considerable, ¿sí? Se infectaron y están reemplazadas también por contenido aéreo, ¿sí? Fíjense ahí, todo adyacente a la cola pancreática, y hasta discurren por el flanco y por la gotera paritocólica también, ¿sí? Todo esto es necrosis infectada, ¿sí?
Bueno, entonces, vamos a encontrar la infección de la necrosis, presencia de burbujas aéreas, ¿sí? Y obviamente la sospecha clínica, ¿sí? Un paciente deteriorado, con fiebre, leucocitosis, ¿sí? Se puede hacer PAF de la necrosis, drenaje percutáneo y necrosectomía. Bueno, la pancreatitis necrótica puede morirse el paciente drásticamente, puede curarse o es más frecuente que tenga complicaciones más tardías. ¿Sí? Es más frecuente que un paciente con una necrosis haga pseudoquistes, haga hemorragias, fístulas o que tenga más secuelas cicatrizales. ¿Sí? Bueno, ya terminamos la parte de infección pancreática y nos vamos con los tumores de páncreas. Obviamente son varios, no vamos a ver todos, sino los principales, y algunos detalles que es importante que quiero que sepan para más que nada los informes tomográficos, ¿sí? Entonces, tenemos los tumores exócrinos y los tumores endócrinos, ¿sí? Los tumores, ¿todo bien? Los tumores exócrinos, tenemos el principal, el que afecta más del 90% el páncreas, es el adenocarcinoma ductal. Después tenemos el cistoadenocarcinoma y el tumor papilar mucinoso intraductal. Y como los endócrinos menos frecuentes, tenemos el insulinoma, el síndrome de Solingio-Levinson, bipoma y glucoganoma. Bueno, vamos al que afecta más frecuente el páncreas, que es el adenocarcinoma ductal, ¿sí? Y el resto, 10%, está afectado por tumores quísticos, tumores neuroendocrinos, linfomas y metástasis pancreáticas, ¿sí? Bueno, el adenocarcinoma ductal obviamente proviene de las células ductales, ¿sí? Y en menor medida de las células acinosas, ¿sí? La edad media de presentación es alrededor de los 50 años y los hombres, por suerte, tienen una frecuencia un poquito mayor. Igual tengo dos varones, y no importa. Pero bueno, tiene un 2-1 con respecto a las mujeres, ¿sí? La ubicación principalmente se da en la cabeza y son las que da síntomas más tempranos, ¿sí? Porque le va a dar, lo más probable es que un síndrome coledossiano mucho más rápido. Los tumores en cuerpo y cola generalmente crecen más y los encontramos más grandes porque no dan tantos síntomas, ¿sí? Entonces, es más fácil diagnosticar un tumor de cabeza de páncreas que de cuerpo y cola. Bueno, factores de riesgo ya más o menos lo conocemos, obviamente está relacionado con el tabaquismo, ¿sí? Dieta supuestamente alta en grasas, detalles, no leamos tanto esto. Baja en fibra, frutas y verduras, el antecedente de haber tenido pancreatitis, cirrosis, y bueno, y familiares también, antecedentes familiares. Bueno, también tiene relación con algunas genes, ¿sí? En caso de cáncer de mama o ovario por mutación de algún gen, melanoma familiar, pancreatitis hereditaria, un CA colorectal no polipoideo, ¿sí? Todo esto también está relacionado con un mayor riesgo de tumor pancreático, ¿sí? De un adenocarcinoma ductal. Bueno, como dijimos, el 90% es ductal. El signo más frecuente y precoz es la pérdida de peso del paciente, ¿sí? Y el síntoma más frecuente es un dolor epigástrico sólido, que persiste, ¿no? O sea, no es algo que se va. Está asociado a un síndrome constitucional, baja de peso, ictericia, puede haber diarrea con estatorrea, diabetes, náuseas, ¿sí? Tromboflebitis migratoria y hemorragia digestiva. Si el tumor está en cabeza de páncreas, vamos a tener una triada clásica, que es la pérdida de peso, dolor abdominal e ictericia con el síndrome coledossiano. ¿Sí? Obviamente el laboratorio va a estar alterado, ¿sí? Bien característico de un síndrome coledossiano. Bueno, metástasis. Al diagnóstico son más frecuentes en el hígado, ¿sí? Y está seguida por los ganglios linfáticos regionales, así como también nódulos peritoneales y también en pulmón. El diagnóstico, obviamente el examen físico, análisis de sangre, si están, como dijimos, en cabeza de páncreas, nos puede dar un coledossiano, marcadores tumorales, pero principalmente, y lo que nos importa a nosotros, es los estudios por imágenes, ¿sí? Entonces, en este caso, la tomografía, al contrario de la pancreatitis, es del estudio inicial, ¿sí? Y de elección, ¿sí? La ecografía va a servir por ahí para lesiones más grandes, ¿sí? Mayores de 2 centímetros, y obviamente evalúa la vía biliar, si está dilatado o no, y si hay presencia de metástasis, ¿sí? Con respecto a la ecografía endoscópica puede haber lesiones más pequeñas, ¿sí? Y va a evaluar la resecabilidad, y la laparoscópica también evalúa la extensión del tumor, ¿sí? Bueno, acá tenemos la angiotomografía trifásica de páncreas, que es lo que nos va a servir para poder delimitar la lesión, ¿sí? En este caso hablamos, como siempre, de una fase sin contraste, una fase arterial, una fase venosa y una fase tardía, ¿sí? Podemos usar el contraste como agua para hacer un contraste negativo, pero se está hablando que en realidad podemos hacer, en vez de una fase arterial, una fase parenquimatosa pancreática.
Eso es una fase intermedia entre la fase arterial y la fase venosa, ¿sí? Que se utiliza para que haya es el momento en que hay mayor realce pancreático y vamos a tener una hipoatenuación del tumor, ¿sí? Esto habitualmente es entre los 40 y 60 segundos, y después de los 70 estaría la fase venosa, ¿sí? Entonces podemos hacer, en vez de una fase arterial a los 30 segundos, podemos hacer una fase arterial a los 40, 50, 40 segundos más o menos, para tener esa fase parenquimatosa y que nos haga contraste con el tumor que va a estar hipoatenuado, ¿sí? Bueno, acá hay un estudio que se hizo en el 2014, ¿sí? Se juntaron algunas asociaciones para poder definir o poner como una regla en algunos informes para que sean siempre igual. Ellos quieren usar hasta grillas, ni siquiera quieren que sea dictado libre, sino con grillas con determinadas características de la lesión, que ahora les voy a mencionar para que nosotros podamos informar cuando vemos un tumor pancreático. No, Sí. La fase igual tardía sería los Sí, 5. sí, exactamente, sí. Pero si en vez de hacerla tan arterial, la podemos hacer 10 segundos después para que sea bien parenquimatosa, ¿sí? Bueno, entonces, en este caso, como cualquier tumor, para estadificarlo necesitamos saber el tamaño, ¿sí? Si no tenemos coronal, siempre se hace el axial, el diámetro transversal máximo, ¿sí? Del tamaño, la localización del tumor, si hay extensión local y si hay metástasis. Esto no cambia nada, es como en todo el resto de los tumores. Pero, ¿qué tenemos acá? Bueno, acá lo que vamos a mencionar en el informe es la ubicación del tumor. Ellos tienen un parámetro que es si está a la derecha o a la izquierda de la vena mesentérica superior, ¿sí? Porque obviamente cambia la conducta quirúrgica, ¿sí? Si tenemos un tumor a la derecha de la vena mesentérica superior, ¿sí? Como las primeras dos imágenes de arriba, ¿sí? Esta de acá y esta de acá, esta es la vena mesentérica superior, que está hacia la derecha, va a tener una cirugía que va a haber una resección de pancreático, duodenectomía cefálica, ¿sí? En cambio, si la lesión está cuerpo y cola por la izquierda de la vena mesentérica superior, esta va a haber una pancreatectomía distal únicamente, ¿sí? Entonces esto en el informe tenemos que decirlo, ¿está a la derecha o a la izquierda de la vena mesentérica superior? ¿Sí? Bueno, otra cosa importante que por ahí no le damos tanta bola en el informe, si hay afectación vascular, ¿sí? Estamos haciendo una angiotomografía trifásica tenemos que ver sí o sí la parte vascular, ¿sí? O sea, no podemos solamente informar medida, dimensiones, si hay ganglios, metástasis y nada más, sino que tenemos que ver el compromiso vascular. Bueno, acá lo divide en varias cosas, ¿sí? Por ejemplo, el rojo obviamente es arteria, el azul es vena, ¿sí? En este caso tenemos una lesión tumoral que afecta menos de 180 grados de la circunferencia del vaso, ¿sí? Fíjense que ahí está la línea media, entonces hace que afecte menos de 180. En este caso hay afectación mayor de 180 grados, ¿sí? Y en este caso, por ahí no hay afectación mayor, pero ¿qué tenemos? Deforma la estructura vascular, ¿sí? Todo esto cambia criterios de resacabilidad o no. Sí, bueno. Y en cuanto a lo venoso, lo mismo, ¿sí? Si la lesión afecta menos de 180, si afecta más de 180, si deforma el vaso, y si da este signo que se llama signo en gota, ¿sí? Que tiene que ver con afectación e infiltración venosa, ¿sí? Bueno, acá hay un cuadrito que después me gustaría que lo lean con bastante atención, ¿sí? Porque, como dijimos, se clasifica en 3 categorías. Si el tumor es resecable, si es borderline, para resecarlo o no, es una enfermedad localmente avanzada, o si directamente no se puede hacer nada y chao paciente, que tenga mejor vida. Entonces, ¿cómo sabemos si es resecable o no? Nos tenemos que fijar básicamente en la parte arterial y venosa. Esto es importante porque lo tenemos que informar. Ellos, es más, tienen que estar estipulado como en planilla, ¿sí? Pero nosotros tenemos que informarlo. Entonces, un tumor resecable es el que va a tener los bordes, la grasa, el plano graso limpio del tronco celíaco, de la arteria mesentérica superior y de la arteria hepática. Entonces, cuando vemos un tumor de páncreas, en la tomografía sí o sí vamos a mirar tronco celíaco, arteria mesentérica superior, arteria hepática, ¿sí? Si estos planos grasos están limpios, el tumor directamente es resecable, ¿sí? Bueno, todo esto en ausencia de metástasis, ¿no? Tampoco es que vamos a sacar cualquier cosa. Cuando el tumor es borderline, pero resecable, en este caso, ¿sí? Vamos a tener una afectación menor a 180 grados de la arteria mesentérica superior, ¿sí? Y podemos tener afectación de la arteria hepática, de la arteria gastroduodenal, pero no hay afectación del tronco celíaco, ¿sí? Entonces, un tumor que no afecta tronco celíaco, pero sí afecta arteria hepática y sus ramas, no pasa nada, puede ser resecable, ¿sí?
En el caso de irresecabilidad que no se puede sacar es cuando hay invasión, obviamente, de la aorta o cuando hay invasión del tronco celíaco. Y cuando tenemos una afectación de la circunferencia de la mesentérica superior mayor a 180 grados. ¿Sí? ¿Eso más o menos quedó claro? ¿O tienen alguna duda con...? ¿Sí? ¿Entienden lo de 180 grados cómo afecta al vaso? Bueno, con respecto a la parte venosa, ¿cómo sabemos si es resecable o no? En el resecable no va a haber afectación de la vena mesentérica superior y tampoco va a haber afectación de la porta, ¿sí? Con respecto al borderline, podemos tener afectación de la vena mesentérica, o sea, puede haber oclusión o afectación, deformidad de la vena mesentérica superior y de la porta, pero tiene que tener un previo y un distal libre, sano, en el que se puede reconstruir. Y eso también lo hace resecable, ¿sí? O en el límite, pero resecable. Y cuando es irresecable, obviamente cuando hay una trombosis de la porta y de la vena mesentérica superior que no se puede reconstruir, ¿sí? Entonces, este cuadro me gustaría que lo vean y lo utilizamos también para informes, ¿sí? Sí, obviamente, es una trifásica pancreática, sí. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos, ¿sí? Fíjense, en este caso es un tumor borderline, ¿sí? Afecta menos de 180 grados. Fíjense, esta es la lesión, ¿sí? Obviamente la T. Esta es la arteria mesentérica superior, ¿sí? Y el tumor está afectando, fíjense acá, ¿sí? La flechita marca, y no hay afectación mayor a 180. En el plano coronal podemos ver que no deforma el vaso, ¿sí? Y eso lo tienen un tumor borderline, ¿sí? ¿Por qué es borderline? Porque sí está afectando los planos grasos, ¿sí? Por eso no dejó de ser solamente resecable, ¿sí? Si esto estuviese limpio, ahí sí sería resecable completamente, ¿sí? Bueno, acá todo lo contrario, tenemos un tumor mucho más complicado, más extensivo, ¿sí? Donde se ve la lesión tumoral, y fíjense cómo rodea e involucra la arteria mesentérica superior, ¿sí? Afectando más de 180 grados de la circunferencia del vaso, ¿sí? Lo mismo acá, fíjense que la lesión afecta hasta la alteración de la morfología del vaso, ¿sí? Y también está afectando la primera rama de la mesentérica superior, ¿sí? Entonces este ya lo consideran irresecable. Bueno, acá tenemos una lesión que afecta arteria hepática, sí, que es esta que está acá, la bifurcación, sí, fíjense que la lesión es todo esto, ¿y qué problema hay acá? Afecta el tronco celíaco, por lo tanto lo convierte en irresecable, ¿sí? Esto es lo que lo cambia. Si esta lesión no hubiese afectado el tronco celíaco, era borderline, ¿sí? En este caso, afecta al tronco celíaco, chau, pasó irresecable. Bueno, acá tenemos otro borderline, ¿sí? Donde vemos la lesión, ¿sí? Acá, y la vena mesentérica superior, ¿sí? Muy bien. Bueno, acá tenemos el caso de qué pasó. Era una lesión, las primeras dos imágenes de arriba, la A y la B, ¿sí? Vemos un tumor pancreático, que se ve acá, ¿sí? Que afectaba la vena, más de 180 grados, la vena mesentérica superior, pero ¿qué pasaba? Afectaba la rama también, y esto lo convertía en irresecable, ¿sí? O sea, afectaba la rama de drenaje de la vena mesentérica y también la mesentérica. A este paciente lo sometieron a radio y quimioterapia, fíjense que el tumor disminuyó, ¿sí? Y hay menor compromiso de la rama de la mesentérica, de drenaje, de la vena mesentérica, por lo cual lo convirtió en un tumor borderline, ¿sí? Entonces, un tumor que era irresecable pasó a ser borderline con el tratamiento de quimio y rayos, ¿sí? Bueno, en este caso tenemos trombosis de la vena mesentérica superior, ¿sí? Y fíjense que están afectadas también las ramas, ¿sí? Y en esto lo convertimos en un tumor irresecable, ¿sí? Entonces mirar bien también siempre la parte venosa, ¿sí? Fíjense el defecto de relleno, ¿sí? Por ahí no se ve también en la imagen, pero... Y acá está la lesión pancreática, ¿sí? Bueno, obviamente, ¿qué más tenemos que mencionar? Ahí está. Muy bien. Entonces, en esta imagen lo que mencionan son las lesiones pancreáticas, ¿sí? Estas imágenes hipodensas, ¿sí?
que tiene un realce periférico, no se hablaría en el contexto de un tumor pancreático de metástasis pancreática. Entonces, ver bien ganglios, ¿sí? Ver bien peritoneo, ver si ascitis, ¿sí? Todo eso lo mencionamos en el informe, obviamente, ¿sí? Bueno, antes de pasar, bueno, esta es otra lesión pancreática, ¿sí? También bastante marcada, importante, ¿sí? Fíjense que en este caso también lo que tenemos es un realce más homogéneo y más tardío, ¿sí? Lo que nos ayuda a determinar también la lesión pancreática, obviamente, es la obliteración del conducto de Wilson, ¿sí? Entonces también, cuando venimos un Wilson que está dilatado y se interrumpe abruptamente, obviamente buscar el tumor. ¿Qué quiero que quede claro? Que en el informe es necesario, obviamente, decir la dimensión del tumor, la ubicación, ¿sí? Si está a la derecha o a la izquierda de la vena mesentérica, y fundamentalmente si hay compromiso vascular, ¿sí? Eso lo tenemos que mencionar, ¿sí? Obviamente si hay enfermedad metastásica o ganglionar también, pero sí quiero que queden claro que esas cosas del informe tienen que estar, y obviamente lo extrapancreático también. Bueno, otros métodos diagnósticos, en realidad CPRE más que nada para paliativos, ¿sí? Puede ser para colocar un stent, ¿sí? En caso de que no se pueda hacer nada, ¿sí? La resonancia magnética tiene el mismo beneficio que la tomografía, solamente que es más cara y está menos disponible, por lo tanto no lo hacemos, y obviamente PET-CT también para el post-tratamiento, ¿no? Bueno, entonces, como dijimos, los resecables, de acuerdo a donde esté ubicado el tumor, se puede hacer la duodenopancreatectomía cefálica o la total o distal, de acuerdo a donde esté ubicado el tumor, ¿sí? Y si no son resecables, obviamente lo paliativo, ¿sí? Los stent, derivaciones, quimio y rayos, ¿sí? No mucho más. Bueno, no todo es adenocarcinoma ductal, sino que tenemos otras lesiones pancreáticas, ¿sí? Que también tenemos que conocer. Tenemos la neoplasia intraductal papilar mucinosa, ¿sí? Que esta habla de una proliferación de las células de la mucinosa que forman papilas, ¿sí? Se va a ver un conducto dilatado con papilas en el interior, y va a ser una hiperproducción de moco, ¿sí? Habitualmente está dado más en hombres, mayores de 60 años, y puede ubicarse generalmente en cabeza y proceso uncinado. ¿Qué es importante de esta? Que al 30-60% de estas son malignas al momento del diagnóstico, ¿sí? Puede afectar tanto el conducto de Wilson como las ramas accesorias. Acá tenemos un esquema, ¿sí? Que muestra la lesión, ¿sí? Ahí va a haber una dilatación, ¿sí? Más que nada distal, ¿sí? A la obstrucción, que en este caso, fíjense las papilas como crecen hacia la luz, y tiene un contenido mucoso, ¿sí? En la tomografía vamos a ver la dilatación ductal, ¿sí? En este caso focal, que está asociada a unas papilas con crecimiento, ¿sí? Más endoluminal, ¿sí? La CPRE va a haber una papila abombada con abundante moco, mucina intraductal y dilatación quística del conducto pancreático. Bueno, en este caso vamos a tener un aumento que puede ser focal o segmentario del conducto pancreático, ¿sí? Y va a haber atrofia por compresión del parénquima pancreático, ¿sí? Lo importante es determinar si tienen masas sólidas papilares intraductales, ¿sí? Fíjense acá, que hay unas imágenes de mayor densidad, ¿sí? Además del moco y de la dilatación que tiene el conducto, hay unas imágenes papilares, que es lo que es importante identificar, obviamente, con el contraste, ¿sí? Bueno, tenemos este que tiene un comportamiento por suerte benigno, porque este no maligniza, es el cistoadenoma seroso. En este caso pueden ser microquistes hasta de 2 centímetros, que van a tener un aspecto de esponja, ¿sí? Eso es lo más característico. Es una lesión, fíjense que es bastante expansivo, porque confluyen los quistes, ¿sí? Que pueden ser chiquititos o más grandes, pero hasta 2 centímetros. Habitualmente está ubicado en cuerpo y cola, se da más en mujeres, no malignizan, ¿sí? Y este es el esquema, ¿sí? Es una imagen, es como un conjunto de microquísticas, que la característica es que tiene una estrella central, ¿sí? Fíjense esa estrellita que está marcando la punta de flecha, ¿sí? ¿Puede tener un aspecto sólido? Sí, parece un aspecto sólido por la cantidad de tabiques y quistes que hay en el medio, y el tabique, ¿no? La estrella central, ¿no? Pero recuerden que esto es benigno. A diferencia del maldito cistoadenoma mucinoso, que este sí tiene un comportamiento maligno, 80% de estos malignizan, ¿sí? Están ubicados en cuerpo y cola pancreática. La característica es que pueden dar esta calcificación en cáscara de huevo, ¿sí? Fíjense acá. Son lesiones quísticas más grandes, habitualmente más expansivas, ¿sí? Y bueno, fíjense que el 50% de las lesiones quísticas pancreáticas es esta lesión, ¿sí? Entonces no todo es el adenocarcinoma ductal, ¿sí? Acá tenemos un esquema, ¿sí? Que es una imagen de aspecto líquida, con quistes más grandes, con tabiques, septos, puede tener papilas, ¿sí? Un contenido mucho más denso que la lesión anterior, ¿sí?
Entonces, cuando vemos esto, sospechar un cistoadenoma mucinoso. Bueno, tenemos también el cistoadenocarcinoma, que es el 1% de los cánceres de páncreas. Generalmente es el que se transforma en la neoplasia quística mucinosa benigna, va a continuar y formarse esta lesión, ¿sí? Si maligniza. Tienen metástasis en un 35% al momento del diagnóstico y son tumores grandes, bien expansivos, y obviamente el tratamiento es quirúrgico, ¿sí? Fíjense acá, una voluminosa formación con áreas quistes, tabiques, tiene algunas calcificaciones irregulares, ¿sí? Esto lo vemos en la tomografía y también se puede ver obviamente en la ecografía, no es la mejor ecografía del mundo, pero bueno, crean que son quistes pancreáticos. Pueden tener un compartimiento más sólido, ¿sí? Papilas, realces, ¿sí? Todo eso no es que solamente son los quistecitos simples, ¿sí? La diferencia es que no tiene la estrella central que tenía el seroso, ¿sí? Bueno, pues seguimos con los tumores endocrinos. Estos tumores son mucho más difíciles de diagnosticar porque son más pequeños, ¿sí? Entonces es más difícil verlos. Pueden ser funcionantes o no funcionantes. Los funcionantes generalmente son pequeños al momento del diagnóstico porque nos van a dar síntomas clínicos, ¿sí? Obviamente. Los no funcionantes no nos van a dar nada, entonces los vamos a encontrar mucho más tarde y van a ser más malignos, ¿sí? ¿Qué es la característica? Que son tumores pequeños que tienen un gran realce en la fase arterial, ¿sí? Entonces, miren qué importante hacer todas las fases cuando uno busca patología pancreática, ¿sí? Obviamente, cuando son grandes van a ser más heterogéneos, con necrosis, infiltran más estructuras y todo eso, ¿sí? Es más difícil diagnosticar. Bueno, el primero que vamos a ver es el insulinoma, ¿sí? Que es un tumor endócrino más frecuente, está dado por las células beta pancreáticas, está ubicado principalmente en la cabeza y por suerte la mayoría de los casos es benigno, ¿sí? Se dan mujeres 2-1 y está entre la quinta y sexta década de vida. ¿Qué nos va a dar clínicamente? A nosotros no tanto, pero sí nos pueden decir que el paciente viene con una triada bien característica, que es la hipoglucemia en ayuno sintomática, la glucosa menor a 50 y alivio de los síntomas con la administración de la glucosa. Entonces, un paciente así le van a buscar un insulinoma, ¿sí? En la ecografía, bueno, puede ser difícil de ver porque son pequeños, ¿sí? En la tomografía y resonancia son más fáciles de ver, ¿sí? La positividad diagnóstica, fíjense que lo encontramos entre un 30 y 50% de las veces, medio bajo, ¿no? No los encontramos tan frecuentemente, ¿sí? El diagnóstico en un paciente que tiene un cuadro clínico bien característico se puede hacer directamente por la ecografía intraoperatoria, ¿sí? Bueno, entonces acá tenemos una lesión nodular, fíjense que bastante definida en cabeza pancreática y los característicos que tiene un realce bien homogéneo y bien intenso en la fase arterial, ¿sí? Esto es un insulinoma. Bueno, el gastrinoma es más frecuente en mujeres, también alrededor de 50 a 60 años de vida. Hay otros que no se localizan en el páncreas, tiene un tamaño variable y a diferencia del insulinoma, frecuentemente es maligno, ¿sí? Habitualmente se ubica en este triángulo que se llama triángulo de Pasaro, que está dado, fíjense que es este de acá, que está dado por la unión cístico-coledociana, el borde de la segunda y tercera porción duodenal y el cuello pancreático, ¿sí? Entonces tenemos que buscarlo ahí en pacientes que tienen hipersecreción de ácido, ¿sí? Entonces va a tener úlceras, de gastritis, ¿sí? Hemorragia digestiva, diarrea, ¿sí? En pacientes que no mejoran con el tratamiento, uno tiene que buscar un gastrinoma, ¿sí? Bueno, acá tenemos una lesión muy pequeña, ¿sí? En la resonancia se ve hipointensa ahí a nivel de cuerpo pancreático, ¿sí? Muy chiquitita, y obviamente que no vamos a definir qué es, pero sí la vamos a encontrar, ¿sí? El tratamiento de inhibidores de bomba de protones y el tratamiento quirúrgico, ¿sí? Bueno, con respecto al lipoma, está dado por las células delta, está más en hombres, de alrededor de 40 años, afecta más que nada cuerpo y cola pancreática, pueden ser de gran tamaño y también el 60% tiene un comportamiento más maligno, el 60% de estos tienen metástasis al momento del diagnóstico. Bueno, ¿qué provoca? Provoca un síndrome que se llama Werner-Morrison o cólera pancreática, que habla de una diarrea hipersecretora, rubicondez, hipocalemia, acloridria, deshidratación. Y el 50% tiene hiperglucemia por una alteración hepática, ¿sí? Glucogenólisis hepática inducida por VIP e hipopotasemia, ¿sí? Todo esto obviamente clínico, pero nosotros lo tenemos que buscar. Acá tenemos una lesión un poquito más grande, fíjense, más heterogénea, que tiene un realce heterogéneo tras administración de contraste endovenoso, ¿sí? Ubicada en cola pancreática, ¿sí? Obviamente tratamiento quirúrgico y bueno, análogos de somatostatina.
Glucagonoma. Son de las células alfa, mujeres, 50 70 años, habitualmente cuerpo y cola, y también el 75%, miren qué alto el porcentaje, son lesiones muy malignas, tienen metástasis al momento del diagnóstico. O sea, cuando lo encontramos ya el 75% de metástasis. Se caracteriza por una diabetes leve, ¿sí? Y lo característico es este eritema migratorio pruriginoso, que se puede dar en cara, abdomen, perineo y extremidades distales. Entonces lo vamos a ver al paciente con estas piernas, ¿sí? Que puede estar esto en la cara, perineo o abdomen, ¿sí? Va a dar diabetes, depresión, dermatitis y trombosis venosa profunda. Acá tenemos una lesión, ¿sí? Esta de acá, bastante grande, y se asocia a las metástasis pancreáticas al momento del diagnóstico, ¿sí? 80% de estos tumores son malignos y tienen metástasis al momento del diagnóstico. Bueno, y por último, no tengo imágenes de esto, pero bueno, son lesiones que no nos van a dar tanta clínica, entonces van a ser de gran tamaño cuando las encontremos, ¿sí? Puede haber infiltración de los órganos vecinos, metástasis hepáticas, ganglionares, y obviamente es muy difícil diferenciarlo de un adenocarcinoma ductal o tumores quísticos mucinosos, que eran los más de aspecto sólido, ¿sí? Habitualmente están en la cabeza, proceso inguinal del cuello, y también tienen gran porcentaje de metástasis al momento del diagnóstico. Bueno, y ahí terminamos. Muy bien. Lo que me parece importante es que les quede claro lo que nosotros vamos a utilizar, que son en los informes de tumores de páncreas, la ubicación y relación con la parte vascular, y en caso de pancreatitis, sí o sí porcentaje de necrosis, y si está infectado o no. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que quede más claro en esta clase, y sí después vean los cuadritos pequeños donde nos define cómo es la conducta a seguir de cada tumor. ¿Sí? ¿Alguna duda? Sí. 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 La palabra ideal para usar sería bordea el vaso en un tanto por ciento. Sí, o afecta el vaso o involucra el vaso en aproximadamente 180 grados o menor o igual o mayor a 180 grados de la circunferencia del vaso. Y decir que vaso habitualmente tiene que ver con el tronco celíaco, arteria mesentérica superior y arteria hepática, ¿sí? Generalmente tiene relación con en esas arterias, ¿sí? Y en caso venoso con la vena mesentérica superior y con la vena porta, ¿sí? Bueno. Sí, afecta, está en relación a que no hay plano graso claro. entre el tumor y el vaso. A eso se refiere con la afectación. Sí. Y si no lo afecta, es decir, hay plano graso, ¿no?, limpio entre el tumor y tal determinado vaso, ¿sí? O sea, eso también mencionarlo, me parece importante. Obviamente que ellos utilizan una planilla, que nosotros no tenemos, pero por lo menos dictado o hablado con el médico es importante que lo mencionen en el informe, ¿sí? No sé si lo venían haciendo así, pero bueno, agregarle esas cositas para un informe más completo. Lo que hablaba es eso, que no quieren un informe libre porque muchas veces son tan extensos que al final terminan como diluyendo lo importante. Entonces lo importante en este caso es mencionar tamaño, ubicación, relación vascular y si hay metástasis o no y ganglios o no. Esas son las cosas que tienen que quedar sí o sí estipuladas en el informe. Y claras, ¿no? Y no sé si se dijo, pero quizás primero cómo se realza, cómo se comporta con el contraste. Sí. Porque esto habla ya cuando estamos haciendo una trifásica que probablemente ya viene por un diagnóstico preventivo, o que viene sabiendo qué es lo que tiene, pero muchas veces llega por el shock un paciente. Que hacemos una prueba de pelo y portal, ¿verdad? Sí, porque viene por el adelgazamiento, sí. porque viene sin diagnóstico previo y se hace una común, se hace una trifásica. ¿Cómo se comporta? No creemos así en necrosis. ¿Se origina en necrosis? No. Segundo, tercero, podemos lograr cómo se comporta. Porque usualmente los adenocarcinomas son poco vascularizados y no captan tanto contraste. Entonces tienden a ser un poco más hipodensos en relación a del pared. Estaba mencionando una de las diapositivas, por ahí no le di tanta atención, pero lo importante es ver la fase tardía, ¿sí? O sea, en la fase tardía vamos a tener un realce más homogéneo, se puede ver bien la fase tardía, siempre en sospecha de tumor de páncreas. Que era la imagen donde tenía el virus dilatado con stop, y ahí se veía en la fase tardía el real, ¿sí? Claro. Y muchas veces nos va a pasar
que va a venir el paciente, se va a hacer un abdomen común, no se va a soportar, y luego el tardío. En el tardío quizás podemos ahí tener probablemente más de sospecha, y recién después de la trifásica en la que vamos a poder decir todo lo que dijo la doctora. No necesariamente el paciente ya viene a hacerse siempre la trifásica portal, la trifásica pancreática. En esos casos no vamos a poder informar la relación con el vaso, si no es una trifásica, ahí vamos a hacer el diagnóstico solamente primero. Pero para la relación con la parte vascular sí o sí es importante la angiografía, ¿no? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, me tengo que cerrar por las preguntas y se las mando al doctor. Bueno, muy bien, vamos. ¿Sí, difíciles? Bueno, vamos. Gracias. Bueno, ya la tiene la clase, ¿no? Ya.